La oscuridad abrazaba el viejo puerto, donde el mar susurraba historias olvidadas. En medio de la penumbra, se alzaba majestuoso el Esperanza Perdida, un barco de carga abandonado que yacía como un monumento silencioso de épocas pasadas. Rumores de sucesos infaustos habían rodeado a este barco durante décadas, pero nadie se atrevía a explorar sus entresijos. Hasta que llegó Alice, una periodista decidida a desentrañar los misterios que envolvían a la nave. Alice se aventuró a bordo con cautela, la madera crujía bajo sus pies como un eco de lamentos antiguos. La luz de su linterna danzaba sobre las paredes descascaradas, revelando una amalgama de herrumbre y sombras que se aferraban a cada rincón. Un aire húmedo y cargado de misterio se adhería a sus pulmones mientras avanzaba por pasillos estrechos y escaleras que gemían bajo su peso. La primera señal de lo que yacía en las sombras apareció en la sala de mando, donde un diario empolvado yacía sobre una mesa. Las páginas, manchadas por el tiempo y la humedad, narraban los últimos días de la tripulación. Alice frunció el ceño al leer sobre extraños susurros que resonaban en la noche, sombras que se movían por la cubierta y ojos sin rostro que observaban desde las profundidades del océano. A medida que avanzaba por los oscuros corredores, el sonido del viento aullando a través de los agujeros oxidados de la nave parecía formar una sinfonía de lamentos. En la sala de máquinas, descubrió una fotografía de la tripulación, sus rostros desdibujados por el paso del tiempo, pero sus ojos parecían atravesar el papel, acusándola de perturbar su descanso eterno. El verdadero horror se reveló cuando Alice exploró las bodegas. Entre cajas abandonadas y barriles oxidados, descubrió jaulas rotas que alguna vez contenían criaturas marinas. En el suelo, restos de tentáculos y escamas yacían como evidencia de un experimento oscuro. La mente de Alice comenzó a dar vueltas, imaginando a las criaturas que alguna vez ocuparon esos confinamientos, ahora libres y deslizándose entre las sombras de la nave. En la oscura sala de estar de la tripulación, Alice encontró grabaciones de audio que revelaban susurros incomprensibles y risas que no coincidían con el tono de la cordura. La voz de un hombre, posiblemente el capitán, temblaba mientras describía cómo las sombras cobraban vida y consumían a sus compañeros de tripulación, dejando solo el eco de sus risas macabras. ¿Quiénes son ustedes?, murmuró Alice, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta llegó de una manera que la dejó sin aliento. Las sombras en la pared comenzaron a retorcerse y tomaron forma humana. Figuras oscuras, sin rasgos faciales, pero con ojos que brillaban con una luz antinatural, avanzaban lentamente hacia ella. El susurro de voces indistinguibles llenó la sala mientras las figuras se movían con gracia y malevolencia. «¿Te atreviste a despertarnos?», susurró una voz, un eco retorcido que reverberaba en la mente de Alice. Instintivamente, retrocedió, pero las sombras parecían fluir a su alrededor, formando una barrera invisible. El pánico se apoderó de ella cuando las figuras se acercaron, extendiendo manos que parecían fundirse con las sombras que las rodeaban. El aire se volvió denso con la presencia de lo desconocido, y Alice cerró los ojos, esperando el toque frío de la oscuridad. Pero en lugar de eso, sintió un susurro en su oído. «Hemos estado esperando». Cuando abrió los ojos, se encontró sola en la sala de estar, las sombras habían vuelto a su estado inerte en las paredes. La realidad y la fantasía se entrelazaban, y Alice luchó por comprender lo que acababa de experimentar. A medida que Alice continuaba su exploración, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba aún más. Las sombras la acosaban en cada esquina, y los murmullos de voces sin cuerpo resonaban en sus oídos. La historia de horror que se desplegaba ante ella no solo involucraba a la tripulación de la Esperanza Perdida,
sino que parecía extenderse más allá de los confines del barco. El miedo se aferraba a Alice mientras intentaba desentrañar los enigmas que envolvían al barco abandonado. Cada descubrimiento llevaba consigo una nueva capa de terror, una revelación que la dejaba con más preguntas que respuestas. Mientras descendía más profundamente en las entrañas del barco, la línea entre lo paranormal y lo real se desvanecía. Y así, con cada sombra que se retorcía y cada risa que resonaba en las paredes, Alice se encontraba atrapada en una espiral de horror que desafiaba toda explicación lógica. El Esperanza Perdida guardaba secretos oscuros que se resistían a ser revelados, y Alice estaba decidida a enfrentarse a ellos, incluso si eso significaba perderse en la oscuridad eterna del abandono. El eco de sus propios pasos se mezclaba con el susurro inquietante de las sombras mientras Alice avanzaba por los corredores interminables del barco. Cada puerta que abría revelaba más recuerdos sepultados en el polvo del tiempo. Habitaciones que alguna vez albergaron risas y camaradería ahora resonaban con susurros incomprensibles y ecos de lo que alguna vez fue. En una sala empapada en sombras, Alice encontró una antigua gramola que aún giraba lentamente, emitía una melodía discordante que reverberaba en la penumbra. A su alrededor, sombras danzaban en una coreografía macabra, moviéndose al compás de una música que solo existía en la mente retorcida del barco. Cada nota resonaba con la tristeza y la desesperación de aquellos cuyas almas aún habitaban el lugar. Siguiendo las pistas de un mapa olvidado, Alice llegó a la sala de investigación. Aquí, entre manuscritos amarillentos y pergaminos ajados, descubrió la verdadera naturaleza del experimento que se llevó a cabo a bordo del Esperanza Perdida. Una expedición que buscaba invocar a entidades del abismo marino para obtener poder y riqueza. La codicia humana, como siempre, había desencadenado un mal insondable. Las grabaciones revelaron el creciente frenesí de la tripulación mientras sus mentes se desmoronaban bajo la influencia de fuerzas desconocidas. El capitán, en un tono cada vez más desquiciado, detalló cómo las sombras se alimentaban de la cordura de la tripulación, creciendo más fuertes con cada risa nerviosa y cada grito de terror. Alice se encontraba atrapada en un torbellino de horror, pero su determinación la impulsaba hacia adelante. Las sombras no solo eran espectros del pasado, estaban vivas, hambrientas de la energía vital de los intrusos que osaban perturbar su letargo. Mientras exploraba las profundidades más oscuras del barco, Alice llegó a la sala de control de la expedición. Un enorme tanque de agua yacía en el centro, un relicario acuático que alguna vez contuvo las criaturas invocadas. Las paredes estaban adornadas con símbolos arcanos y escrituras en un idioma antiguo y olvidado. Fue entonces cuando Alice escuchó un eco distorsionado que se filtraba desde lo más profundo del barco, como si el mismo océano susurrara secretos oscuros. Al acercarse, las sombras parecieron ganar vida propia, arremolinándose y tomando forma. Una figura se materializó, una sombra oscura que emanaba una presencia malévola. ¿Por qué has despertado a los que descansaban en las profundidades? La voz resonó en la mente de Alice, una amalgama de susurros y lamentos. No lo hice intencionalmente, solo buscaba respuestas, balbuceó Alice, sintiendo la opresión del aire a su alrededor. La figura avanzó lentamente, las sombras a su alrededor formaban tentáculos que se extendían hacia Alice. En un instante, la sala se llenó de la risa escalofriante de los espíritus atrapados. Alice retrocedió, pero las sombras la rodearon, creando una barrera infranqueable. Tú, intrusa, ahora eres parte de nuestra historia sin fin, la voz resonó nuevamente, pero esta vez con un tono más oscuro, más hambriento. Alice sintió como la energía vital era succionada lentamente, su fuerza vital cedía ante la voracidad de las sombras. Cerró los ojos,
resignada al destino que la esperaba. En ese momento, un destello de luz deslumbrante surgió de entre las sombras. Un antiguo farol, aparentemente olvidado por el tiempo, brilló con una luz intensa. Las sombras retrocedieron ante su resplandor, como si el farol poseyera un poder ancestral. «Vuelve a las sombras, criatura del abismo», una voz resonó desde el farol, llena de autoridad. El halo de luz envolvió a Alice, protegiéndola de las sombras que se retorcían a su alrededor. La figura en la sala de control rugió en frustración mientras las sombras se dispersaban, incapaces de resistir la luz que desprendía el antiguo farol. Cuando Alice abrió los ojos, se encontró de pie en la sala de control, sola. El farol descansaba en el suelo, su luz ahora apagada. El susurro del océano se había calmado y el barco parecía haber recuperado su quietud sepulcral. El silencio se extendía por los pasillos de la esperanza perdida, como si el barco mismo estuviera sopesando los eventos que acababan de suceder. Alice se sentía exhausta, pero una determinación renovada ardió en su interior. Había enfrentado las sombras del abandono, y aunque las respuestas eran aún más esquivas, sabía que había logrado algo crucial. Salió de la sala de control, llevando consigo el farol ahora inerte. La luz que había iluminado su salvación había desaparecido, pero algo en el farol parecía sugerir que no todo estaba perdido. La pregunta persistente en su mente era, ¿quién o qué era la entidad que había intervenido? Mientras Alice avanzaba por los corredores del barco, notó que las sombras se retiraban, como si la presencia que las había despertado hubiera dejado su marca. Al llegar a la cubierta, el cielo nocturno se extendía sobre ella, un lienzo estrellado que contrastaba con la oscuridad opresiva del barco. Alice se detuvo junto al borde, sintiendo la brisa marina en su rostro, como si fuera un recordatorio de que el mundo exterior seguía existiendo. En ese momento, la figura del farol resplandeció una vez más, emitiendo un fulgor tenue pero constante. Alice lo examinó con asombro, preguntándose si este artefacto poseía algún tipo de conexión con la entidad que la había salvado. «¿Quién eres?», susurró Alice, aunque sabía que no obtendría respuesta. La respuesta, sin embargo, llegó de una forma inesperada. Desde el farol, una voz resonó, no en su mente, sino en el aire mismo. «Soy el guardián de la luz antigua, aquel que vela por las sombras que yacen en lo más profundo. Has despertado algo que no debías, pero tu determinación y coraje no deben pasarse por alto». Alice, atónita, intentó comprender la naturaleza de esta entidad. La luz parpadeó y se extendió, formando una figura etérea ante ella. Un ser luminoso, de apariencia ancestral, con ojos que parecían contener los secretos de eras pasadas. Tu presencia ha equilibrado momentáneamente las fuerzas. Pero las sombras no olvidan, y el equilibrio es frágil, declaró la figura con solemnidad. «¿Qué debo hacer?», preguntó Alice, sintiendo la carga de la responsabilidad en sus hombros. La figura se desvaneció lentamente, pero su voz perduró en el aire. «Debes sellar lo que has despertado. Encuentra el farol de la antigua llama y devuélvelo a su reposo. Solo así las sombras serán contenidas, al menos por un tiempo». El farol en las manos de Alice parpadeó y emitió un resplandor más tenue. La tarea que se le presentaba era monumental, pero su determinación se fortaleció. Con el farol en mano, se embarcó en una nueva misión, sellar las sombras del abandono y restaurar la paz en la esperanza perdida. La luz de la luna se reflejaba en las aguas turbulentas que rodeaban el barco, y Alice descendió nuevamente a las entrañas de la nave, decidida a enfrentarse a la oscuridad que se alzaba en su camino. Pero, en su corazón, sabía que la entidad que la había guiado no estaba lejos, vigilando desde las sombras.
Con el farol en mano, Alice descendió por los laberínticos corredores de la esperanza perdida. Cada paso resonaba con la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. La luz del farol parpadeaba, como si estuviera sincronizada con el latido de su propio corazón. Las sombras, aunque aún presentes, parecían haber adquirido una cautela momentánea. Siguiendo las instrucciones de la figura luminosa, Alice se dirigió hacia la sala de control de la expedición, donde el tanque de agua yacía como un recordatorio sombrío de los experimentos pasados. Colocó el farol sobre el tanque, y una luz tenue pero firme se extendió desde el artefacto, iluminando la sala con una claridad etérea. Las sombras parecían encogerse, temerosas de la luz que ahora emanaba desde el farol. Sin embargo, algo más se agitaba en la oscuridad, una presencia que resistía la intervención de Alice. Voces incomprensibles flotaban en el aire, desafiando la luz que intentaba disiparlas. «Has despertado a las sombras, intrusa», una voz gutural resonó desde lo más profundo del barco. La figura sombría, la entidad que Alice había liberado, emergió de la penumbra. Sus ojos sin rostro brillaban con una intensidad malévola mientras avanzaba hacia el farol. Las sombras a su alrededor se contorsionaban, creando una barrera impenetrable. Alice sostuvo el farol con firmeza, enfrentándose a la entidad con determinación. La voz resonó nuevamente, pero esta vez cargada de desesperación. «Esto no puede ser detenido. Somos parte de la oscuridad que habita en los corazones humanos». La luz del farol parpadeó, como si estuviera en sintonía con la batalla interna que se libraba en las sombras. Alice, inspirada por una fuerza desconocida, pronunció las palabras que la figura luminosa le había revelado. «En el nombre de la luz antigua, sellaré estas sombras». El farol emitió una luz deslumbrante, expandiéndose y envolviendo tanto a la entidad como a las sombras que la acompañaban. La sala tembló con la intensidad de la lucha sobrenatural. Alice sintió la resistencia, pero su determinación ardía más brillante que cualquier oscuridad. De repente, todo quedó en silencio. Cuando la luz se desvaneció, Alice se encontró de nuevo en la sala de control, pero ahora, el farol brillaba con una luz constante. La entidad y las sombras habían sido contenidas, al menos por el momento. La paz descendió sobre el barco, como si las sombras hubieran retrocedido a las profundidades de donde vinieron. Alice se sintió agotada pero victoriosa. Miró el farol con gratitud, reconociendo su papel fundamental en la lucha que había tenido lugar. La figura luminosa, aunque ausente, dejó un rastro de esperanza en su despertar. Ahora, Alice entendía que las sombras podrían ser contenidas, pero la verdadera batalla residía en los corazones humanos. Con el farol en mano, Alice ascendió a la cubierta del barco. La luz de la luna iluminaba las aguas tranquilas y el viento susurraba palabras de agradecimiento. El esperanza perdida parecía haber encontrado una paz temporal, pero el misterio que envolvía el barco perduraría en las leyendas del mar. Alice, con la determinación de una aventurera que había enfrentado lo sobrenatural, se dirigió hacia el horizonte, llevando consigo el farol que ahora encerraba el poder de la antigua luz. La oscuridad se disipaba a su paso, pero sabía que la verdadera historia de la esperanza perdida aún estaba por descubrirse. La luz de la luna guiaba los pasos de Alice mientras caminaba por la cubierta de la esperanza perdida. El farol en su mano emitía una luminosidad reconfortante, como si la antigua luz hubiera adoptado un propósito renovado. Sin embargo, el eco de sus pasos se mezclaba con sus pensamientos inquietantes. A medida que exploraba el barco en busca de respuestas finales, Alice descubrió una puerta que antes le había pasado desapercibida. Con una sensación de intriga y temor, la abrió,
revelando una habitación secreta oculta a los ojos de aquellos que no estaban destinados a encontrarla. En el centro de la habitación yacía un altar antiguo, adornado con símbolos misteriosos tallados en piedra. Sobre el altar descansaba un libro, encuadernado en cuero envejecido, con un cierre de metal oxidado. Alice, sintiendo una atracción magnética hacia él, abrió las páginas con cuidado. Las palabras escritas en el libro relataban la historia completa de la esperanza perdida. Detrás de los experimentos y las sombras yacía un relato de ambición desmedida y la búsqueda de un poder que debería haber permanecido enterrado en las profundidades del océano. El capitán, en su insaciable deseo de riqueza y dominio, había desatado fuerzas insondables. Mientras leía, la figura luminosa reapareció. Su presencia llenó la habitación con una calidez sobrenatural. La entidad habló, no solo a través de palabras escritas, sino directamente a la mente de Alice. La historia de la esperanza perdida es un recordatorio de la fragilidad de la humanidad. La ambición puede abrir puertas a la oscuridad, pero también puede ser sellada por aquellos que poseen la valentía de enfrentarse a ella. Alicia sintió, entendiendo la lección que había aprendido en las profundidades del barco. La figura luminosa señaló hacia el farol que Alice aún sostenía. El farol de la antigua llama es tu deber ahora. Debes llevarlo a tierras lejanas, donde la oscuridad aceche, y ser el guardián de la luz que previene el despertar de sombras olvidadas. Con determinación renovada, Alice aceptó su destino. El farol se volvió más ligero en sus manos, como si reconociera la noble misión que le esperaba. La figura luminosa, antes una entidad distante, se desvaneció, dejando una sensación de gratitud en el aire. La cubierta de la esperanza perdida estaba bañada en la luz de la luna, y Alice, ahora imbuida con el deber de proteger la luz antigua, se enfrentó al horizonte vasto. Las sombras que una vez acecharon el barco retrocedieron, disipándose en la oscuridad del pasado. Alice emprendió su viaje con el farol en mano, navegando a través de mares desconocidos y tierras misteriosas. Se convirtió en la guardiana de la luz antigua, una protectora contra las sombras que buscaban emerger de las profundidades. A medida que viajaba, la luz del farol iluminaba rincones oscuros, disipando la oscuridad que amenazaba con surgir. La esperanza perdida quedó atrás, un testamento de los peligros que acechan cuando la ambición ciega se mezcla con fuerzas más allá de la comprensión humana. La leyenda del barco abandonado y la valentía de Alice se extendieron, inspirando cuentos y advertencias a lo largo de las generaciones. El farol de la antigua llama se convirtió en una luz de esperanza en un mundo propenso a la oscuridad. Y aunque las sombras siempre buscarán emerger, Alice, la guardiana de la luz, permaneció firme en su deber, recordando la historia de la esperanza perdida y llevando consigo el poder de la antigua luz hacia el horizonte eterno. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, la intrigante narrativa de la esperanza perdida. Una historia de valentía, oscuridad y la eterna lucha entre la luz y las sombras. ¿Qué les pareció? ¿Se atreverían a explorar un barco abandonado cargado de secretos oscuros? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaron de esta experiencia y quieren más relatos envolventes, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna historia de horror en el futuro. Y, por supuesto, compartan este video con aquellos que también buscan emociones fuertes. Agradezco su compañía en este viaje escalofriante. Hasta la próxima, valientes exploradores. Me despido y recordándoles siempre, mantengan la luz encendida en las sombras de la noche. Hasta pronto.